Hola a todas, mirad qué chaleco tan bonito os traigo hoy. Es muy fácil de realizar, mide desde el hombro hasta un poquito más abajo de la cintura, 59 centímetros, y está tejido con punto alto y punto alto en relieve. Así vemos la delantera y el revés de la labor, que se queda así. Aquí le he puesto unos botones para que sea cómoda, que se pueda cerrar cómodamente, de acuerdo, y que no sé, a mí es que me gusta cerrado. Así que es muy fácil de realizar. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace donde podéis encontrar todas las características de la lana y fotografías sobre la realización de este precioso chaleco. Vamos a ver cómo se hace. Para comenzar este chaleco tenemos que saber la medida en centímetros. Entonces yo he medido por debajo de la cintura, paso la cinta métrica por encima del hombro y la bajo hasta la misma altura. Entonces vamos a hacer tantas cadenas sean necesarias y aquí da igual el número de múltiplos. Hacemos una cadena, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta que mida los centímetros que queramos, que necesitemos. Una vez hayamos tejido la cadena, la primera vuelta hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Hacemos el siguiente punto alto en la cuarta cadena, tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, 1, 2, 3 en la cuarta cadena, tomo la hebra y la paso. Recojo la hebra otra vez, la paso por las 2 anillas, tomo la hebra, la paso por las 2 anillas y cierro el punto alto. Así vamos a ir tejiendo toda la línea de cadenas. Vamos a hacer un punto alto por cada cadena de la vuelta anterior. Cogemos la hebra, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos y vamos cerrando nuestro siguiente punto alto. Así continuamos hasta el final. Este motivo es muy fácil de realizar y queda muy bonito. Juega con el relieve que vamos a ir creando. Así hasta el final de la cadena. Ya hemos tejido la primera vuelta de puntos altos. Vamos a iniciar la segunda vuelta. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Le damos la vuelta a la labor y aquí vamos a hacer puntos altos en relieve por detrás, es decir, tomo la hebra, ¿de acuerdo? Llevo el ganchillo por detrás de la labor y amarro el siguiente punto, introduzco el ganchillo. ¿Veis? El cuerpo de el segundo punto de la vuelta anterior y paso el ganchillo. Aquí está. Tomo la hebra, doblar así la labor si os es más cómodo y cierro como un punto alto. Tomo la hebra, paso 2 anillas, tomo la hebra, paso 2 anillas y ya está cerrado. ¿Veis que empieza a sobresalir? Vamos a hacer el siguiente punto. Tomo la hebra, ya se empieza a separar más porque el punto anterior ya tiene hecha la lazada que estira de él y aquí es más fácil ya encontrar el espacio. Por detrás de la labor introduzco el ganchillo, echo el punto hacia atrás, cojo la hebra, la paso, a ver, que a cámara lenta cuesta más,
por detrás del cuerpo del ganchillo y termino el punto alto. Cojo hebra, paso 2 anillas, cojo hebra y paso 2 anillas. Así, entonces cojo hebra, introduzco el ganchillo, paso la hebra y cierro el punto alto. Tomo la hebra, cojo el punto por detrás de la labor, lo echo hacia atrás, cojo el ganchillo y recojo la hebra y cierro el punto alto. Tomo la hebra, llevo el ganchillo por detrás de la labor, echo hacia atrás el punto, saco el ganchillo, recojo la hebra y termino el punto alto. Esta lana que estoy utilizando es una mezcla de mohair, lana, acrílico, es muy ligera, muy suave y la verdad que muy calentita. El grosor, esta lana el ovillo son 100 gramos y trae 140 metros aproximadamente, para que os hagáis una idea y podéis usar cualquier otro tipo de hilo, ¿de acuerdo? Lo importante es siempre la idea para aprender a hacer un chaleco fácil. Lo podéis hacer con, pues yo qué sé, con algodón, con lana, 100% lana, acrílicos, lo que queráis. Es un chaleco muy cómodo, muy bonito y que se presta a crear muchísimos diseños. También recordaros que si queréis compartir vuestras publicaciones, las podéis subir con el hashtag Diviértete tejiendo, todo seguido en minúsculas y sin tildes. Y así pues todos podemos tomar ideas y crear inspiración. Así vamos a continuar hasta el final. Todas las vueltas impares se tejen como la primera vuelta, solamente puntos altos. Y todas las vueltas impares se hace un punto alto en relieve por detrás de la labor. Y así es como nos va a ir quedando. Mirad, ya hemos terminado la primera parte de esta labor y esta tira que vemos aquí, que mide 114 centímetros por 18 centímetros de ancho, es mitad espalda y la mitad delantera, del lado que más os guste. Tenemos señalado aquí con un clip la mitad, el número de puntos han sido 119. Entonces en el punto del centro dejo marcado el clip. Para que veáis cómo se va a formar la media espalda y la delantera, hay que doblar la labor. Aunque ahora esté por el revés, nos hacemos una idea. A ver, hemos dejado de tejer aquí y ahora vamos a seguir tejiendo 20 centímetros más de ancho, pero solamente hasta la marca, hasta esta señal de aquí, para tejer la parte de la espalda y dejar libre la parte delantera. Bueno, ya he terminado de tejer la espalda y ahora voy a tejer otra mitad trasera y delantera, como esta. Voy a continuar aquí, voy a hacer 55 cadenas para que tenga la misma medida, para que veáis que se va formando el chaleco. Esta parte la vamos a doblar y así ya va tomando forma. Este es el derecho y este el revés. Bueno, pues ya estoy terminando la parte de la espalda. Aquí, como voy a continuar con una cadena, voy a hacer un punto alto en relieve por detrás. Y ahora vamos a hacer 55 cadenas, o las cadenas que necesitemos para que tenga la misma mitad, la misma medida, perdón, que la otra parte delantera. Son 55 cadenas. Tenemos 1, 2, 3. Ya he terminado las 55 cadenas y ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3 y un punto alto aquí.
en la cadena 55. Y ahora vamos a hacer todo punto alto. Bueno, pues ya tenemos los 55 puntos altos de la parte que va a ser la mitad delantera. Ya es la segunda mitad delantera que tejemos. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo la línea entera hasta el final. Recordemos que la última vuelta que habíamos hecho había sido el punto alto en relieve por detrás. Girábamos la labor y continuamos ahora en punto alto y hacemos puntos altos hasta el final de la vuelta, y así vamos a continuar realizando una vuelta de puntos altos en relieve por detrás y otra vuelta de puntos altos hasta tejer 12 vueltas en total, que es el mismo número de vueltas que la mitad delantera que ya habíamos tejido. Volvamos a continuar. Pues ya tenemos tejido todo el cuerpo y la espalda. Bueno, falta la parte delantera. Ahora lo que hay que hacer es doblamos así, ¿veis? Y lo que hay que coser son las sisas, ¿de acuerdo? Pues nos mediremos y dejaremos un espacio, unos 20-22 centímetros sin tejer, y tejeremos solamente esta parte. Vamos a tejer ahora el lateral. He dejado 23 centímetros hasta aquí para que se hagan las sisas. Quedan 31 puntos y lo que he hecho ha sido contar 31 puntos y marcarlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos hasta dónde tenemos que tejer el lateral. Tenemos que hacer 31 puntos bajos. Vamos a tejer por el derecho de la labor para que se vea igual que el resto del tejido, con este pequeño relieve. Habíamos terminado aquí el lateral y ahora lo que vamos a hacer es que unimos con un punto deslizado en esta que fue la tercera cadena. Hacemos una cadena y ya tenemos unidas las dos partes. En el mismo punto de subida que corresponde al primer punto también de esta vuelta, vamos a hacer el primer punto bajo. Hemos pasado el ganchillo por las dos partes, por las dos cadenas, pasamos la hebra y hacemos el punto bajo. Cogemos el segundo punto, lo cogemos entero, con las dos partes de la cadena, y pasamos la hebra y hacemos el punto bajo. Así vamos a ir tejiendo, enfrentando los puntos punto por punto hasta que lleguemos a las marcas, y entonces ya estará tejido. Y haremos lo mismo con el otro lateral. Bueno, aquí tenemos cosido el chaleco. Así queda por la parte delantera con este bonito relieve, y este es el revés. Aquí lo vemos. Continuar tejiendo desde esta parte hasta que llegue, incluida la primera línea que tiene enfrente. Voy a ir tejiendo el mismo motivo y lo voy a cerrar con botones. Además, estos botones son muy cómodos, mira, no hay que hacer ojal. Así que vamos a ver cómo se hace este chaleco. Mirad, ya está aquí terminada el chaleco. Ya solo me falta poner estos botones, que pondré primero uno en cada esquina, aquí la esquina, y el resto los distribuiré. Así queda abierto. También hay que esconder y terminar de rematar los hilos que hemos ido dejando, que son unos cuantos todos, vaya. Bueno,
Pues vamos a ver cómo queda.